Eh, bueno amigos, buen día. Finalmente hemos llegado a lo que nos ocupa, a la operación y conocimiento del torno portátil. Para esto hemos hecho un recorrido en el que hemos hecho en una introducción una panorámica de lo que son los procesos de manufactura y sus implicaciones, desde la parte de gestión, la parte de calidad y la parte de servicio. Seguidamente vimos una introducción de algo supremamente importante como es la metrología. Y tercero vimos los fundamentos de manejo del torno convencional como soporte para el manejo del torno portátil, porque tienen muchas cosas en comunes, como ya lo manifestamos. Bueno, estimados amigos, entonces, manos a la obra, bienvenidos. Y aquí les presento la máquina de la que tanto hemos venido hablando en estos tres anteriores videos. Este es el famoso torno portátil o mandrinadora portátil. Como ustedes pueden ver, es una máquina relativamente sencilla. Les aclaro, la parte color vino tinto no corresponde a la máquina. El resto sí es la máquina. ¿Sí? Consta fundamentalmente una barra, una araña, en fin, ahora vamos a ver en detalle los elementos. Pero esta parte vino tinto no es parte de la máquina, ¿ok? Esta vino tinto, correcto. Bueno, la máquina no viene así. Cuando, nos, cuando nosotros vamos a transportar la máquina la transportamos en un maletín desarmada así como aparece aquí. O sea que estos son los accesorios de la máquina antes de montarse en la pieza respectiva. ¿De acuerdo? Pues bien, veamos las partes. Esta es la barra, la famosa barra con la que nosotros iniciamos el montaje. ¿Ya? Aquí tenemos esto que hemos hablado de la luneta. En esta luneta nos va a servir de apoyo para el centrado de esta barra. Normalmente se montan dos lunetas, así como hay dos arañas, le llamo yo a esta partecita de acá, ¿sí? Y aquí esto, como se verán, tiene unos bujes que están ajustados perfectamente con esta barra. Entre esta barra y este eje se tipifica aquello de que les hablé anteriormente del sistema de ajustes y tolerancias. Esto debe ser un ajuste preciso, o sea, debe ser de la H6, o sea, H mayúscula 6, H minúscula 6, que es un ajuste de excelentísima calidad, que es lo que demanda un maquinado de este tipo. Bien, el centrado también lo podemos realizar a través de estos conos que les estoy mostrando aquí. He observado que en las diapositivas anteriores yo tengo aquí un marcador de color y cuando grabo la presentación no me sale. Cualquier duda de esta al respecto, porque yo estoy convencido aquí, estoy viendo el video de lo que estoy haciendo y yo veo el marcador, pero no me lo está grabando. Entonces, algunas aclaraciones, cuando yo les diga esto que estoy mostrando aquí, es porque no me está saliendo y eso lo aclararemos ya en vivo y en directo. Ok, entonces decíamos que esto es el eje, esto es la luneta, esto son las arañas que sirven de soporte final al eje. Acá tenemos la parte más importante que es la caja de velocidades. Por este eje, el eje inferior se conecta a la barra y se da el movimiento de giro, y el interior o el superior o el más pequeñito colocamos la barra negra esta que está aquí y es la que es un tornillo que nos va a dar el avance. El resto son elementos para el montaje de la herramienta, los bujes, elementos de sujeción y
lógicamente aquí abajo esto tiene un motor eléctrico y aquí está el motor. Entonces un motor que se conecta acá. Ahora vamos a ver, ahorita lo veremos ya todo el sistema armado. Esos son los accesorios que componen el equipo. Lógicamente esta máquina, hay muchas marcas de máquina, los accesorios serán diferentes, pero el objetivo que se pretende con eso es lo mismo, la misma operación que hace esta. Entonces veamos ahora el paso a paso necesario para el mandrinado. Empecemos. Bien. La pieza anaranjada, pues es evidente que es la pieza la que vamos a trabajar. Vamos a maquinar dos agujeros. Estos agujeros, a ver, yo explico qué sucede aquí. Estos agujeros normalmente alojan unos bujes. Es decir, que los ejes no entran directamente, en algunas partes, lógico, no entran directamente al componente, sino en este agujero entra un buje y ese buje es el que le debemos dar el ajuste. Lo que sucede es que como los esfuerzos a los que son sometidos estas partes, porque esto es maquinaria pesada y están sometidas a unos esfuerzos descomunales, cuando un buje de esos se parte o se daña, el daño llega hasta dañar el alojamiento. Cuando se daña el alojamiento, hay que hacer el centrado, un maquinado previo, después rellenar con soldadura, que también lo hace esta máquina, y después de la soldadura vamos a hacer el maquinado con las medidas necesarias para que quede el buje con un ajuste prensado. Un ajuste prensado quiere decir que el buje no se mueva, que quede muy fijo, y cuando hablamos de fijo aquí estamos hablando de una sujeción fuerte. ¿Por qué? Porque es una maquinaria pesada que, como dije anteriormente, está sometida a esfuerzos descomunales. Entonces, como el ajuste es fuerte, es decir, en este caso el eje es más grande que el agujero. Cuando digo más grande, no exageremos, estamos hablando de milésimas de milímetro. Pero estas milésimas de milímetro, cuando son más de unas cuantas, nos producen a nosotros un ajuste a presión. Bien, como es un eje mayor que el agujero, meterlo no es fácil. ¿Cómo se mete con facilidad? Se somete la pieza anaranjada esta por los lados del agujero al calor con sopletes, con sopletes se calienta esta parte. Al calentar esa parte se dilata y el buje se introduce en hielo seco. Entonces hay una parte dilatada y una parte se contrae. Cuando ya está el uno frío y el otro caliente, se introduce y se dejan que se enfríe. En esta forma quedan unos ajustes perfectos. No puede pasarse de los ajustes que recomienda el fabricante, porque entonces la presión cuando la pieza caliente se cierra, si se cierra demasiado va a cerrar al buje, y si cierra el buje no entra el eje. Tenemos que tener mucho cuidado por eso con esta operación, porque estas operaciones, nada más el transporte de esa pieza, que son piezas descomunales, a un taller para hacer este trabajo, vale mucho dinero. Entonces, si cometemos un error y cuando se va a montar la pieza y se está armando la máquina, el buje no entra, pues la pérdida en términos de dinero es muy alta. Por eso he insistido durante todo este proceso en la conveniencia de trabajar con todas las normas técnicas, manejar bien el sistema de medidas y ajustes y tolerancias, y de esa forma nosotros podemos hacer un trabajo eficaz. ¿Ok? Bien. Entonces aquí se está montando la araña, la luneta. Hay algunas lunetas de estas que para facilitar el montaje tienen una base magnética. Algunas, las que no tienen base magnética, hay que montarse manual y se les coloca un punto de soldadura, ¿sí?
se les coloca un punto de soldadura. En la parte central de la luneta se va a colocar un buje, que es el paso posterior. Y inicialmente ahí se está colocando la luneta número 1. Aquí vemos que se está montando la luneta número 2. ¿Ok? ¿Sí? Se monta una de este lado, por el lado de afuera. Una se monta por dentro. Eso no tiene ningún inconveniente. Ok. Sigamos. Aquí ya vemos que están montadas las dos, están sujetas con imanes normalmente que se están utilizando últimamente. ¿Sí? Hay una que después del imán hay que, como vemos aquí, aquí se está soldando. Miren el equipo de soldadura aquí, miren el cordón del equipo. ¿Ya? Y se le ponen unos puntos de soldadura para que la luneta quede fija en ambos lados. Después que la luneta queda fija aquí, ¿sí? Tomamos el eje, le colocamos el anillo que vamos a centrar, lo colocamos aquí y empieza el proceso del centrado. ¿Ya? Entonces son dos ejes, dos bujes que se monta uno en cada luneta. Estos tienen una ranura en la que van a entrar estos tornillos de regulación y esos tornillos de regulación son los que nos van a permitir el centrado. El centrado es con mucho tacto, hágalo varias veces, afloje, apriete, en fin. Ustedes observarán que las lunetas tienen aquí unas partes articulables, esto es para que permitan desplazamiento. Aquí ya vemos el buje montado, ya los tornillos están en la ranura del buje y empieza el centrado. Inicialmente el centrado es de aproximación, se hace con una reglilla. Ya sabemos que la reglilla no es un instrumento de medición precisa, entonces nosotros lo que necesitamos en este caso es acercarnos al centrado, ¿sí? Con una diferencia lo más mínimo que se pueda. Se hace este proceso de ambos lados. Primero se hace en un lado, después se hace en el otro lado, luego se regresa al otro lado y después se regresa nuevamente al otro lado. ¿Por qué? Porque cuando centramos esto y venimos al otro lado y centramos del otro lado, normalmente se pueden suceder desplazamientos de este. Entonces hay que ir y venir las veces que sean necesarias hasta que el centrado esté casi cerca por ambos lados. Posteriormente viene ya, ahora sí, lo más importante. ¿Ya? Aquí estamos midiendo por muchos lados. Aquí vemos que se está midiendo por la parte de abajo. ¿Ya? Aquí se está midiendo por el otro lado. ¿Ya? Aquí les dice, ¿no? Use las herramientas de medición para ajustar la barra, ¿sí? Y hacer que el eje quede lo más centrado posible. ¿Sí? Aquí en la barra se le puede observar estos cuadraditos que son los sitios en donde se alojan las herramientas. Muy bien. Después de ese centrado aproximado viene sí el centrado perfecto. Ese centrado perfecto ya lo tenemos que hacer con un instrumento que nos dé una precisión casi perfecta. Porque en términos de medida no podemos hablar de perfección. La perfección no existe. Siempre hay un error, les comentaba yo en la parte de metrología. Siempre hay un error. Lo que tenemos es que minimizarlo. Y lo minimizamos con buenas prácticas de manufacturas y unos instrumentos de medición correctos y muy bien cuidados. Porque hay gente que maltrata el instrumento de medición y el instrumento de medición es un elemento muy delicado. Hay que darle muy buen tratamiento. ¿Ok? Entonces aquí también haces lo mismo, centramos con indicador de carátula por un lado, nos vamos y centramos por el otro, regresamos y centramos por el otro, las veces también que sean necesarias, porque aquí ya el ajuste es más preciso. Estamos hablando de que nos vamos a admitir un error de una centésima, ¿sí? 2 centésimas sería el máximo error. Luego tenemos que hacer un trabajo manual y al tacto muy sensible. ¿Sí? Eso demanda a veces un poquito de tiempo, pero ojo,
De esta operación que estamos haciendo aquí cuando estamos montando la barra, depende el éxito del trabajo. Ojo con esto, repito, depende el éxito de trabajo. Aquí no podemos estar desesperados, no gástese todo el tiempo que necesiten aquí. El resto del tiempo de preparación de la máquina ya es mucho más fácil. Así que aquí hay que poner el 500% de atención. Bueno, aquí estamos montando las arañas, ya están montadas. Y después que se montan las arañas, pues se quita el eje. Aquí me pasé con la diapositiva y no la puedo devolver. Bueno, imagínense que aquí estaba el eje montado en la diapositiva anterior, que estoy trabajando con un software que es nuevo y lo monté y como que hay algunas funciones que no me funcionan, ¿sí? Entonces me pasé al mover la diapositiva en donde se monta el eje, ya, y se retiran las lunetas. Entonces primero se monta el eje con las lunetas, se fija y se monta el eje, se quita y se fija se monta el eje con las lunetas y la araña. Y después, como ustedes pueden observar, se suelda la araña en los dispositivos, en la parte que tiene para soldadura, para que quede fija la araña. Y ya ahí tenemos el eje bien alineado. Entonces aquí podemos ver ya el eje ya montado después de haber quitado las lunetas. Y ya está la máquina lista para seguir armando. Hasta este punto, como ustedes observan, que hemos montado las lunetas, unas arañas y una barra. ¿Ok? Pero esto es el procedimiento más importante. En lo demás, lo que vamos a hacer de aquí en adelante no influye absolutamente nada en la precisión del trabajo. La precisión del trabajo está de aquí hacia atrás. De tal forma que mucha paciencia, mucha tranquilidad y hacer las cosas bien en este paso. Ok, ahora sí, entonces, aquí tienen un esquema ya de una máquina. Y aquí están los famosos conos de los que yo les hablo. Estos conos sirven para un centrado que se hace mucho más rápido y lo que amerita para hacer esto es que los alojamientos de los bujes estén en perfecto estado, ¿sí? Que si tienen un deterioro no haya afectado los bordes de las piezas, porque estos conos lo que hacen es apoyarse en los bordes de la pieza y hacen un centrado automático. Es un centrado bastante rápido. Aquí hay otra máquina ya vista de lado. Aquí entre los dos conos estos es que se colocan las piezas de la máquina y esto queda automáticamente centrado. Bien, entonces aquí les presento otro tipo de máquinas que tiene otro tipo de dispositivos y la otra pieza que se va a maquinar es diferente. Este bloquecito que están acá ya son magnéticos, ¿sí? Y estos son los bujes centradores iniciales. Después de centrar esto aquí es que se monta la araña y se suelda aquí. Ya hay que soldarla y la sujeción debe ser mucho más fuerte porque ya vamos a maquinar. Hasta ahora estos soportes lo que necesitan es nada más mantener el peso de la barra. Posteriormente ya la otra lleva la máquina y la presión del corte. Aquí estamos montando la araña. Y aquí se pueden ver los dos montajes. Aquí tenemos el montaje que tienen las tuerquitas. Observen ustedes en la parte de abajo, tienen las tuercas mariposa. Son para mover los tornillos de centrado, ¿sí? Y las que tienen como un soporte cilíndrico, que tienen las dos tuercas acá. La tuerca de afuera, el tornillo de afuera es con el que se amarra con soldadura. Y aquí está la araña que ya se sujeta al eje y después entra el soporte para que quede todo el montaje en forma correcta.
Aquí ya se ve el resto de la máquina montada. Y aquí se montó la caja de velocidades. Como pueden ustedes observar, está el eje grande, es donde da el movimiento giratorio de la herramienta. Recuerden que habíamos dicho que en el caso del torneado convencional, la que gira es la pieza, aquí la que gira es la herramienta. En el torneado con torno portátil, el eje gira y sobre el eje está la herramienta. El eje se desplaza y el eje es el que contiene al buril. Así que los tres movimientos principales para que suceda el corte están en el eje. Ok, entonces esto vendría a ser como la copa en el torno. Y el tornillo que está arriba es el responsable del avance. Podríamos decir que esto es una caja, es el cabezal fijo de un torno en el que está la caja de giro del husillo principal, y la otra vendría siendo la caja Norton. Recuerden, la caja Norton en los tornos convencionales es la que nos permite dar los diferentes tipos de avances. Y después que montamos la caja de velocidades, montamos el motor de accionamiento, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden observar, prácticamente el torno está desarmado. Nosotros lo armamos en la máquina, en la pieza que vamos a maquinar. Y cuando se termina el trabajo, se desarma nuevamente, ¿sí? Bueno, como es entendible, hay varios tipos de máquinas, varios tipos de motores, en fin, cada fabricante tiene su estilo diferente, pero el objetivo prácticamente es el mismo. Maquinar y soldar, porque ese movimiento de la barra, sacamos la barra y metemos un dispositivo que hace también un movimiento giratorio y un movimiento de avance, y podemos obtener una soldadura automática. Para tener soldadura automática se tiene que hacer por el proceso MIG, metal inerte gas, ¿sí? O sea, un proceso automático de soldadura. Aquí ya estamos viendo el ajuste de la máquina, las pruebas y todas esas cosas, haciendo los aprietes necesarios, las sujeciones necesarias. Bien. Y aquí vemos ya la barra cuando la estamos maquinando. Aquí está girando, pues le tomo una foto a la máquina en movimiento, pero no se observa el buril, me quedó del otro lado, ¿sí? Entonces esto es el arranque del proceso de torneado del agujero. Aquí sería cuando se está soldando, es con el mismo dispositivo, pero ya se monta un aparatico especial, un dispositivo especial, una barra donde entra el metal y entra el gas y se produce el proceso de soldadura. Otro tipo de máquina, y metemos en internet y vemos todos los tipos de máquinas habidos y por haber. Como anécdota especial acá, tendríamos que señalar que las máquinas vienen con estos agujeros cuadraditos para colocar el buril, y el buril la medida la ajustan al tanteo. No es muy conveniente, sin embargo hay gente que da ajustes así, no es fácil porque tiene que estar maquinando, probando, maquinando, probando, maquinando, probando. Esto amerita mucho tiempo de proceso. Entonces, estos accesorios que vemos aquí entre las dos partes de la pieza es un dispositivo que la barra que pega en el dispositivo lo que hace es que mientras la barra principal está girando, hay una que se está quieta. Al estar quieta, eso genera internamente un mecanismo como si fuera una caja de velocidades. Pero esa caja de velocidades lo que tiene es que lo que mueve es como la herramienta sobre un carro, de tal forma que nosotros con este dispositivo que está montado aquí podemos hacer un refrentado en el proceso de maquinado, porque a veces entre los dos espacios se necesita que también haya una medida determinada y esa parte también se deteriora en algunos casos. Entonces, esto es un dispositivo, en términos generales, esto lo que es un dispositivo para refrentar en el torno portátil. También sirve para aplicar la soldadura
en el lado que se va a refrentar. Esa es la soldadura aplicada y esa es la parte que hay que refrentarse, ¿de acuerdo? Porque esta superficie se necesita también que quede perfectamente plana. Aquí está el dispositivo. Sí. Ok, aquí se ve ya el carro, la parte superior del dispositivo, se ve el carro sobre el que corre el portaherramientas para hacer el refrentado. Aquí tenemos una diapositiva en la que vemos cómo se maquina o se coloca la máquina para que trabaje en forma vertical cuando se necesita maquinar o rellenar de soldadura un eje. Observen que aquí está el dispositivo para soldar colocado. El dispositivo va girando, va rellenando y va avanzando. Si también es una soldadura automática. Bueno amigos, esto es el fin de nuestra formación virtual. Hay muchas cosas que decir todavía y muchas cosas que hacer, porque ustedes saben que la tecnología no es solamente diciendo, es haciendo. Y aclarar algunos otros conceptos teóricos, algunos cálculos, manejar la parte de ajustes y tolerancias bien con las tablas respectivas. Y sé que han quedado muchas inquietudes que las vamos a resolver cuando estemos en el proceso de formación en vivo, presencial. Bueno, ha sido un placer compartir con ustedes. De veras que he hecho lo posible por hacer una presentación lo mejor que pueda. A pesar de que estoy manejando este software, una parte de la grabación por primera vez y el software que estoy utilizando pues no lo conocía muy bien. Posible que hayan errores de grabación y todas esas cosas, pero me cuesta mucho trabajo después y pierdo mucho tiempo borrando y arreglando. De hecho, lo he hecho muchas veces. Estimados amigos, ha sido un placer y nos vemos pronto para salvar todas las inquietudes que nos quedan.